Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda de las conferencias programadas con motivo del 75 aniversario fundacional y devocional de nuestra hermandad. Esta segunda conferencia tiene el título de la devoción a Jesús cautivo y rescatado y estará a cargo de don Lorenzo Alonso de la Sierra. Gaditano, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, su tesis de licenciatura con el título El retablo neoclásico en Cádiz y su tesis doctoral con el título El retablo y sus autores en el Cádiz de la Edad Moderna. Profesor de enseñanza secundaria, actualmente jubilado. Tiene diversos libros y capítulos de libros centrados en el arte en Cádiz, con especial devoción al arte religioso, y diversos artículos publicados en revistas científicas. También ha sido miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico de Cádiz, Jerez de la Frontera y San Fernando, y ha sido miembro de la Comisión Diocesana para el Patrimonio Cultural de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Lorenzo Alonso de la Sierra es una persona que siempre está a disposición y servicio de las cofradías, y buena prueba de ello es que ha dado gran cantidad de conferencias, así como ha sido comisario de diferentes exposiciones. Agradecidos estamos de tenerlo hoy aquí con nosotros y seguro que nos deleitará con una magnífica conferencia. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y como es obligatorio pues agradecer a la Archicofradía de Sacramental de Medina Celi el honor de poder participar en este aniversario tan importante y poner un pequeño granito de arena en este proceso de evocar un poquito qué significa esta devoción a Jesús de Medina Celi. Como ustedes verán, yo he puesto devoción a Jesús cautivo y rescatado, porque de los muchos apelativos que tiene esta imagen, esta devoción, quizás el que menos se debería de utilizar es el de Jesús de Medina Celi, y es el que utilizamos todos, evidentemente. Vamos a empezar, pues evidentemente por lo que muchos de ustedes sabrán, que es cuál es el origen de la devoción a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno, todos pensamos en Jesús Nazareno con Jesús con la cruz a cuesta. Y muchas veces se ha pensado que, bueno, pues que se equivocaba. De hecho, en Madrid se le llama Jesús Nazareno, ¿no? Se le sigue llamando Jesús Nazareno. Y evidentemente es Jesús Nazareno, aunque no tenga cruz. Ni ha perdido la cruz, como han dicho algunos historiadores, que quizá era un nazareno cargando con la cruz y que la perdió. Está concebido tal y como. Su historia se remonta a las primeras décadas del siglo XVII, cuando las tropas españolas toman dos plazas del actual Marruecos, Larache y La Mamora. La Mamora hoy es la localidad de Mezdia. ¿Por qué? Porque había mucha piratería. Entonces era un grave problema para todas nuestras costas, sobre todo para la costa de Cádiz, toda la costa atlántica, toda la zona del estrecho, pues los ataques eran continuos y sobre todo la captura de cautivos, que después se pedían rescates por ellos. Aquí estamos un poco en la clave. En este lugar, que como digo dependía espiritualmente del obispado de Cádiz, los frailes capuchinos tenían, no se sabe exactamente si era una iglesia, algo provisional, una pequeña capilla, donde pues daban culto. Entonces, una de las imágenes a las que se daba culto en aquel momento fue la imagen de Jesús Nazareno. Estoy refiriendo evidentemente a la imagen de Jesús Nazareno, que es el modelo de todos los demás Medina Celi que hay no solo en España, sino en buena parte del mundo católico. Entonces, ahí se mantuvo Jesús Nazareno hasta la plaza se había conquistado en 1614, no sabemos exactamente en el año que llega, pero por la hechura, por las características artísticas, en las cuales no voy a meter, porque ya están suficientemente estudiadas, de la imagen, pues se puede fechar como máximo hacia 1640, 1630, 1640, y evidentemente sevillana, ¿no? Entonces, ahí se mantiene hasta el año de 1681. Esta es una de las puertas de la zona monumental de la actual Mezdia. Ahí tenemos que pensar que está el origen de esta devoción
concreta. Ahora sí tenemos que hablar de Jesús cautivo y rescatado, porque a Jesús Nazareno ya existía la devoción. Es algo concreto porque le ocurre algo concreto a esta imagen, que creo que todos ustedes saben, pues fue que el sultán Moulay Ismail, el sultán de Marruecos, pues reconquista estas ciudades. Y como tenían por costumbre, pues se llevaron muchísimos cautivos, se los llevó a Meknès, y entre los cautivos se llevó 16 imágenes de culto, una de las cuales era la de Jesús Nazareno. Aquí tenemos, Meknès es una ciudad, y por desgracia no la conozco, pero es una ciudad monumental, bellísima de Marruecos, y la mayor parte de sus monumentos pertenecen precisamente a el mandato de Moulay Ismail, el periodo ismailita. Moulay Ismail, que, bueno, yo no sé si es la literatura, evidentemente, la literatura hecha por los enemigos, que eran los cristianos, aunque él era muy amigo de los franceses. Saben ustedes que en la política internacional a todos los países les encantaba hacerse amigos de los enemigos de sus enemigos, valga la redundancia. Es decir, Francia, por ejemplo, que era enemiga mortal de España y enemiga de Inglaterra, pues era íntima amiga de Marruecos. Pero un embajador francés da un testimonio que nos parece un poco espeluznante, ¿no? Porque por lo visto su afición era matar esclavos. Los mataba personalmente. Entonces una vez a una audiencia apareció cubierto de sangre completamente, porque había estado, y tan tranquilo. Claro, lo cual a una persona de una cultura, bueno, cualquiera, me imagino que a cualquier marroquí también le escandalizaría. No sé si eso es verdad o no es verdad. En cualquier caso, incide un poco en la crueldad con la que se tratan especialmente a la imagen de Jesús Nazareno. Ustedes tienen aquí la imagen de Jesús Nazareno de Madrid, que fíjense que está tallada completa. Tiene cabellera, la cabellera tallada completa, e incluso la forma de la cabellera está evidenciando que está concebida para llevar una soga al cuello. Hoy no concibimos a Jesús de Medinaceli sin su cabellera natural, que creo que es un postizo posterior. Entonces Moulay Ismail pues ultrajó la imagen, especialmente la hizo arrastrar por las calles, y bueno, pues eso evidentemente pues causó bastante pavor entre los cristianos, y tenemos que entra aquí en escena, digamos, la Orden de la Trinidad. La Orden Trinitaria, saben ustedes que desde tiempo atrás, desde siglos atrás, se dedica fundamentalmente al rescate de cautivos. Aquí tenemos una pintura del Museo del Prado de un ciclo trinitario, en la cual pues San Juan de Mata, que es uno de los fundadores de la Orden Trinitaria, pues está negociando con un mandatario musulmán, porque no solamente era Marruecos, era todo el norte de África, el rescate de los cautivos. Muchas veces se intercambiaban. Cuando no había dinero, pues se intercambiaba un fraile trinitario por una persona, por un cautivo. Como digo, llamó mucho la atención del padre Fray Pedro de los Ángeles, que solicita su rescate. Esto era algo que estaba muy bien establecido. Es decir, cuando se cogía prisionero a alguien, sabían que ahí había posibilidad de ganar un dinero a cambio. Entonces, muchas veces los trinitarios eran los encargados del rescate, de gestionarlo, y Moulay Ismail, por lo visto, le dijo, bueno, vale, yo recaudo el dinero y libero a las personas, por supuesto, y las imágenes. Pero mientras, se te va a quedar aquí, y si no los consigue, pues os quemo a todos. Personas, imágenes y todo. O sea que la situación era un poco dramática. Evidentemente, hay muchas leyendas, muchas historias de que se dijo que exigió el peso de las imágenes en oro. Esto no es en absoluto histórico, pero bueno, si no è vero è il trovato, ¿no? Siempre estas historias que se enriquecen para la piedad popular, pues tienen bastante encanto. Entonces dicen que se puso una balanza y milagrosamente la imagen de Jesús Nazareno perdía peso.
y pasó a no pesar prácticamente nada. Entonces se consigue por tres frailes, Fray Miguel de Jesús, Fray Juan de la Visitación y Fray Martín de la Resurrección, el año siguiente, en 1682, consiguen la liberación de todos los prisioneros y de todas las imágenes. Cuidado porque, por ejemplo, uno de estos frailes, no me pregunten cuál porque no me acuerdo del nombre, era cordobés y del convento cordobés. Y una de las primeras imágenes de Jesús, que se llama Jesús rescatado hoy en día, que es Jesús de Medinaceli, Jesús Nazareno, cautivo y rescatado, se conserva en la iglesia de la Trinidad de Córdoba, una de las primeras versiones de este Jesús Nazareno. Inmediatamente embarcan hacia Gibraltar y de Gibraltar, haciendo una serie de paradas por el campo de Gibraltar, que yo llamaré la atención luego porque hay un tema muy interesante. En el campo de Gibraltar menudean las imágenes, los cuadros con la imagen de Jesús Nazareno, de Jesús de Medinaceli. Yo creo que en especial recuerdo de ese paso de la imagen por estas localidades, aunque los hay en muchos sitios. Y llegan a Madrid. Llegan a Madrid, claro, no era una liberación normal y corriente. Los cautivos se estaban rescatando continuamente, pero había un grupo de imágenes sagradas. Estábamos en pleno barroco, amante de las grandes ceremonias, de las grandes solemnidades, de la hipérbole absoluta. Y los frailes, no os voy a leer esto, no os asustéis, pero sí os digo que he podido localizar todo un manual en varios tomos de todo el ritual de la orden trinitaria. En ese ritual nos cuenta cómo organizaban ellos las procesiones con los cautivos. Normalmente ellos en Ceuta o en cualquier otra localidad lo que hacían era una procesión desde la puerta del templo hacia el altar mayor. Pero en algunos casos, como nos cuenta aquí en esta parrafada tan grande, cuando era muy especial se hacía una procesión por la calle. Y así se hizo en Madrid. Una procesión por la calle multitudinaria, imagínense ustedes, aquí está todo el orden que tenían que llevar, los estandartes, como tenían que ser, los cánticos que tenían que hacerse, o sea que la podemos reconstruir de una forma bastante fiel. Entonces, imagínense ustedes, pues claro, esas imágenes procesionando por las calles de Madrid, es la primera procesión en Madrid de Jesús Nazareno de Medinaceli, que saben ustedes que es la gran procesión hoy por hoy de la Semana Santa madrileña, que es una de las grandes desconocidas para los que nos gusta la Semana Santa, pero que tiene cosas bastante buenas. Entonces, se hace una gran procesión. Yo he traído un cuadro de otra procesión, que es la Virgen de Gracia, pero para que nos hagamos un poco, esto es en el siglo XVIII, nos hagamos un poco la idea visual, no sé si se ve bien, de cómo eran estas procesiones, con el clero, con las cruces, con los cánticos, etcétera, etcétera. Y al final se decide repartir las imágenes. Esas imágenes se reparten, la corona, la Casa Real se queda con algunas de ellas, no sabemos cuáles, pero los trinitarios, y desde aquí cambia un poco la historia devocional de la orden, los trinitarios deciden quedarse con la imagen de Jesús Nazareno para ellos y darle culto en su iglesia madrileña, que estaba en su convento, donde hoy está en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Esta es una foto durante el derribo, desgraciadamente, que se llevó a cabo en los años 20 del siglo XX, una iglesia barroca donde había una gran capilla que, al estar absolutamente vecino el Palacio de los Duques de Medinaceli, los Duques de Medinaceli son los que ceden los terrenos para construir. Primero estaba en la iglesia normalmente, en 1689, ustedes ven esta capilla, ven ustedes aquí el crucero de la iglesia, tenía esta capilla, pero después, en 1716, fíjense cómo va creciendo la devoción, se le hace esta gran capilla. Ese terreno pertenecía a los duques de Medinaceli, que van a ser protectores de esta imagen y de la esclavitud que se crea para su culto, y más tarde cofradía. Pero primero fue una esclavitud.
Y de ahí tomó el nombre de Jesús de Medinaceli. Por eso os decía que su nombre originario, de todos los apelativos que tiene esta imagen, Jesús Nazareno, Jesús cautivo, Jesús rescatado, Jesús de Medinaceli, el que menos tiene que ver con su historia profunda es quizá el de Jesús de Medinaceli, pero es el que la devoción popular pues, es como la Virgen Macarena. Saben ustedes que el barrio, ella es vecina del barrio Macareno, y ahora ha ocurrido lo contrario, es decir, el barrio se llama de la Macarena porque se ha convertido indudablemente en la vecina más ilustre y le ha cambiado el nombre, o digamos la disposición. Aquí tuvo un culto Jesús de Medinaceli intensísimo, su procesión anual. Se conserva, incluso en los que hayan visitado la Basílica de Medinaceli, recordarán que en un lateral se conserva un retablo de mármol en tonos melados, que es que aparece aquí en este grabado, que yo creo que a final del siglo XVIII por la estética se debió de renovar. Evidentemente el problema de las grandes devociones es que se hacen cosas muy buenas, pero como tienen mucho dinero y viven de escaparate un poco, pues van cambiando continuamente su ajuar, sus retablos, sus capillas, y a veces se pierden obras buenas, Pero en cualquier caso es muy interesante que se conserve el retablo donde se veneró a Jesús Nazareno durante mucho tiempo. Después, vienen los avatares de la invasión napoleónica, viene ese siglo XIX con las exclaustraciones, la orden trinitaria es expulsada de su convento. Hay toda una serie de procesos hasta que al final del siglo XIX los capuchinos, que tenían un convento en el Pardo, pues su convento estaba ruinoso, lo tiran y la casa de Medinaceli patrocina que vayan al antiguo convento trinitario. Y la imagen de Jesús Nazareno, que había estado dando vueltas por una serie de iglesias de Madrid, entre ellas Santiago y unas cuantas más, pues ellos la reclaman para que vuelva a su capilla y de alguna forma, fijaros qué interesante, los capuchinos vuelven a cobijar a la imagen de Jesús de Medinaceli como siguen haciendo hoy en día. Como la iglesia era pequeña, pues no se tuvieron mejor idea que tirarla, vaya por Dios. Pero hicieron una nueva, hicieron esta nueva que de estilo ecléctico, del arquitecto Jesús Carrasco Muñoz Encina, se hace entre 1727 y 1930. 1930, como veis, iba a llevar una torre espectacular, bastante estrambótica, que no se llegó a hacer. Es muy madrileña y yo creo que ha perdido mucho con la reforma postconciliar de todo el presbiterio, que deja al pobre la imagen de Jesús muy empequeñecida, cuando es algo, perdón por la crítica, yo les digo lo que pienso. Entonces, porque yo pienso que estas imágenes tan devotas necesitan una cercanía al pueblo. En cambio, tú vas allí y ves a Jesús de Medinaceli como en otra dimensión. Pero en cualquier caso, sigue envuelta en esa historia, mítica, y la imagen de Jesús Nazareno todavía durante la Guerra Civil vivió otro proceso, otra peripecia parecida a lo que le ocurrió en sus orígenes en la Mamora. Saben ustedes que durante la Segunda República, en el bando republicano, ante la destrucción masiva de obras de arte, sobre todo de obras de arte religioso, se formó una comisión de protección del patrimonio que salvó, entre otras cosas, todos los fondos del Museo del Prado, que yo creo que ya con eso es suficiente. Pero una de las imágenes que iba a ser destruida fue la de Jesús Nazareno y también se salvó y fue llevada hasta Ginebra con todas las obras de arte. Y aquí tenemos una foto, ven ustedes, con el cajón y la imagen de Jesús Nazareno sin la peluca, que volvió otra vez a Madrid. Bueno, imagínense ustedes, en los años triunfales de la posguerra, pues fue aquello un gran acontecimiento. Esto es lo que se refiere a la historia de la imagen. Ahora me gustaría que nos parásemos un poco para ver esta imagen de Jesús Nazareno que queda consolidada iconográficamente. Este es un grabado, el grabado más antiguo que se conserva, de 1600, no lo puedo ver,
pero es 1695 aproximadamente, donde ven ustedes que se mantiene exactamente la misma iconografía. E incluso aparece el pelo natural. Yo pienso que lo de colocarle una peluca, que era algo muy típico de las imágenes cristíferas, muy devotas, muchas mujeres se dejaban la melena y se cortaban ese pelo para regalárselo. Bueno, pues aquí tenemos el Nazareno, el mismo Jesús de Medinaceli, se lo regalaban como una promesa, porque se me olvidó comentaros que la imagen desde la misma procesión ganó una fama de milagrosa espectacular. Hay un testimonio que dice que un musulmán, viendo la propia imagen en el momento de la procesión, fue rápidamente al convento de los Trinitarios y pidió ser bautizado. Después, por lo visto, los casos más habituales en la intercesión de Jesús Nazareno pues eran, por ejemplo, los casos más difíciles, es decir, de negación de personas. Por ejemplo, nos cuentan los propios miembros de la esclavitud en el siglo XVIII, como algunas personas, por ejemplo, un hombre que estaba ya agonizante y que no quería que le llevaran los sacramentos, en un momento dado, al ver una imagen, una estampa de Jesús Nazareno, pidió inmediatamente que un fraile trinitario le confesara, le diera la extrema unción y salvó su alma. Y después también es muy curioso, porque yo esto lo desconocía de Jesús Nazareno, era un especial protector de los partos de las mujeres embarazadas. Y dicen que se dio un caso muy curioso, quizá una de estas mujeres fue la que le regaló su melena, muy posiblemente. Se dio un caso muy curioso en el que, de estos casos en los que muere la madre o muere el hijo, y no murió ninguno de los dos, y nació el hijo con el cordón umbilical colocado exactamente como la soga de Jesús Nazareno. Imagínense ustedes en aquella época lo que pudo suponer esto, ¿eh? Bueno, nadie le podía quitar de la cabeza a estas personas pues que era un hecho milagroso, que posiblemente lo fue, ¿eh? Yo creo que en estos temas nosotros no somos nadie para opinar, simplemente está ahí el hecho. Aquí tenemos, decía Jesús Nazareno, que lleva siempre el escapulario de la orden trinitaria. Eso no es un capricho ni simplemente un recordatorio de que él fue rescatado por los trinitarios. Ese era el pasaporte que los trinitarios ponían a los cautivos redimidos, porque claro, pagaban el dinero, pero tú tenías que salir de Marruecos o de Túnez o de Argelia. Y cuando llevabas el escapulario trinitario era como una especie de pasaporte que decía: yo ya he pagado el rescate. Y por eso él lo lleva siempre, ¿eh? Maniatado, con una postura muy especial en sus manos, las palmas hacia arriba. Cuidado que nuestro Jesús de Medinaceli no las tiene hacia arriba, y creo que se puede explicar. Luego os voy a contar algo que pienso que es posible el porqué, ¿eh? Porque está concebido así, no es un cambio que se haya hecho a posteriori, con su túnica y con esa soga que le amarra al cuello, le amarra las manos, y fíjense cómo ya se dedican a hacerle unos adornitos, unos nuditos, unos lacitos, algo que se ha perdido, pero que era muy típico hasta el siglo XIX, porque aparece en muchas estampas. Es una de las imágenes que más iconografía tiene. Esta imagen procesionaba todos los años, se le hacía una gran novena, que se hacía todos los primeros viernes de mes a partir de septiembre, porque en septiembre era la fiesta del desagravio a Jesús Nazareno. Curiosamente, en los cultos no habla nada del primer viernes de marzo, que todos sabemos que es el día máximo de Jesús de Medinaceli. Debía de ser algo un poco posterior. Y fíjense ustedes en este grabado tan bonito en el que Jesús Nazareno aparece sobre su paso procesional. Los pasos procesionales de Madrid y su entorno eran así. Esa peana que ustedes ven, aquí tenemos a la Virgen de los Dolores de la Victoria, una pintura de esta Virgen es la famosa Virgen de la Paloma. En esta especie de paso que tenía su barandita, es una peana con una especie de, digamos, como de plazoleta arquitectónica, donde salían las imágenes procesionalmente, y podemos imaginar a Jesús Nazareno así, y con un halo, una ráfaga que ha ido cambiando con el tiempo y que la mayor parte de las imágenes lo han perdido. Yo recuerdo la de Cádiz de pequeño,
que sí que lo tenía, pero se ha ido desapareciendo esa ráfaga que se situaba tras la imagen de Jesús Nazareno. ¿Cómo alcanza esa difusión? Porque evidentemente en Madrid se conocía, pero no olvidemos que estamos en el siglo XVII, XVIII y XIX, y los medios de comunicación no tienen nada que ver con los nuestros. Pues la novena, que se publica, se redacta a principios del siglo XVIII, se publica a finales, nos dice algo muy interesante. Dice que la novena se puede celebrar en una iglesia o en casa. Es decir, se puede hacer en familia o en un grupo de amigos, pero que siempre será conveniente poner delante un retrato o estampa para excitar la devoción. Es decir, el valor vicario de estas estampas, de estas imágenes, es algo que muchas veces olvidamos. Y para muchas personas era como tener la propia imagen de Jesús Nazareno delante. Por eso tenemos una colección espectacular de grabados, de estampas, de fotografías de Jesús de Medinaceli, que ven ustedes como siempre aparece como Jesús Nazareno. Fíjense, por ejemplo, aquí estas dos estampas. El que ven ustedes bajo el arco es el de Granada, que es una de las primeras que se hace, y fíjense que tiene las manos como nuestro Medinaceli, y el otro es un grabado de la familia de los Carmona, que son grandes artistas que trabajan para la corte, y es el de Madrid, y evidentemente le distinguimos por sus manos colocadas al estilo de la imagen original. Son piezas del siglo XVIII, estas son del siglo XIX, está preparado en su paso, con su guardia romana, y después se conservan muchas, tampoco vamos a ser exagerados, de cuadros. Estos cuadros, por ejemplo, estuvo en la exposición, si ustedes recuerdan, que se hizo en la catedral, que es el aniversario de la diócesis, procede de San Roque precisamente, por donde sabemos es la ciudad de Gibraltar, donde reside la ciudad de Gibraltar, y por donde sabemos que pasó la imagen original de Jesús de Medinaceli. Estos cuadros, que muchas veces son muy toscos, los colocaban también en muchas iglesias los trinitarios, donde no tenían convento, porque todos iban acompañados de una huchita donde se recogía dinero para proceder a la liberación de cautivos. Luego son imágenes vicarias que están sirviendo un poco como para la recolección de esos fondos. También existen medallas, yo os he traído la más antigua que he visto, esto es de una casa de subasta, y fijaros cómo los trinitarios decían que cambian en su preferencia devocional, que estaba centrada exclusivamente en la Virgen de Gracia, y normalmente en las estampas, en las medallas, va a aparecer a partir de ahora, las dos grandes devociones trinitarias. La Virgen de Gracia, como tenemos en esta medalla del siglo XVIII, y Jesús Nazareno, por la otra cara. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, en esta carta de hermandad de la Orden de los Trinitarios, siempre Jesús Nazareno y la Virgen de Gracia. Por aquí, por la zona del Obispado de Cádiz, que yo recuerde, la presencia trinitaria no es muy potente, pero no quiere decir eso que la imagen de Jesús Nazareno no alcanzara gran devoción, porque no solamente existe el cuadro de San Roque, hay en muchas más localidades, en iglesias, y por ejemplo hemos de recordar que la cofradía de Jesús de Medinaceli de Cádiz, que como ustedes bien saben la funda la familia Campe, pues la familia Campe lo que tenía no es, como se dice, una fotografía de Jesús de Medinaceli de Madrid, tenía un cuadro de esto que se conserva hoy por hoy. No sé dónde está. Aquí tenemos fotografías, de fotografías hay. Y aquí veis la imagen de Jesús de Medinaceli con esa ráfaga que era tan característica, y que muchas de las imágenes vicarias que se hicieron
pues la han perdido. Algo también muy importante para la imagen de Jesús Nazareno es que nunca lleva potencias, jamás. Después, hermandades, cultos, pues han cambiado su iconografía. Por ejemplo, Jesús Cautivo de Málaga. Jesús Cautivo de Málaga, que saben ustedes que es la gran devoción pasional malagueña, lleva la túnica blanca y bueno, podrían decir, bueno, pero es que no es Jesús cautivo y rescatado, pero es que lleva el escapulario trinitario. Si no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, porque si lleva el escapulario trinitario es porque es la imagen de Jesús Nazareno de la Orden de la Trinidad, la que fue cautiva y rescatada. Aquí tenemos otras imágenes en España, por ejemplo la cordobesa, que es la que tienen ustedes a su izquierda, y la granadina, que desgraciadamente pues a veces las cofradías hacen cosas bien y a veces hacen cosas mal, tenemos que reconocerlo. La granadina es una bellísima imagen, las dos son bellísimas bajo mi punto de vista, perdón, es una opinión personal, pero la granadina, que está una imagen muy atractiva, muy seductora, como todas esas imágenes de la escuela barroca granadina tan desconocida en la zona occidental de Andalucía, tenía la melena natural. Y no se les ocurre otra cosa en el siglo XX que ponerle una melena de cobre. Está hecha en cobre, no está tallada. Se le pone y se le quita, porque hace poco fue un aniversario y se lo quitaron y le volvieron a poner la peluca de pelo natural. Pero fíjense que la granadina como tiene las manos. Aquí tenemos al señor de Medinaceli. Yo creo que por ahí van los tiros. La cordobesa, por ejemplo, le han colocado potencia. La cordobesa es una imagen espléndida, que curiosamente es de 1717, si no me equivoco, 19, y tiene rasgos arcaicos, es decir, está copiando los rasgos del siglo XVII que tiene la imagen madrileña. Luego alguien lo vio directamente. No está sacado de grabado, está sacado de la visión directa. La casa de Medinaceli, que saben ustedes que tiene la casa de Pilatos de Sevilla, pues da culto allí también a una imagen de Jesús de Medinaceli. En la propia Sevilla, el Señor Cautivo, una de las grandísimas devociones de Sevilla, que hoy está en la iglesia de San Ildefonso, porque su iglesia, que no la han derribado, se conserva todavía ahí en la plaza del Cristo de Burgos, pues se cerró al culto, pero su imagen tiene una devoción muy potente, curiosamente no una cofradía penitencial. Se ha dicho que esta imagen es del siglo XVII, yo creo que es del XVIII, avanzado, y que posiblemente parece, y hay personas que creo que así lo han planteado, de la mano de Benito de Ita y Castillo. Benito de Ita y Castillo, saben ustedes, que uno de los grandes escultores del siglo XVIII sevillano, el que hace ni más ni menos que el San Juan de la Amargura, de San Juan de la Palma. Y a partir de aquí podríamos hablar de muchísimas imágenes, muchísimas, no muchas, muchísimas. Muchas del siglo XVIII, con sus altares, con sus capillas, y algunas incluso por la zona de Castilla con iglesias dedicadas completamente. Pero fíjense que la encontramos también en una iglesia trinitaria importante de Roma, la iglesia de San Carlo, alle Quattro Fontane, San Carlino para los romanos, esa maravilla de Os Romini, que es de la Orden Trinitaria, que es una iglesia patrocinada por la Orden Trinitaria de España, ellos le dicen que es una iglesia española, y ahí se venera la imagen de Jesús Nazareno, pero le encontramos en Varsovia, le encontramos en Lituania, a donde pertenecen estas dos imágenes, en América española, en todo el orbe católico. ¿Por qué? Pues porque los trinitarios se plantearon esa misión de difundir su culto, no solamente por medio de las estampas, por medio de la medalla, sino también por medio de imágenes que se ponían al culto, y fíjense en sus diferentes templos. Aquí tenemos dos casos otra vez de las manos de las dos diferentes maneras.
Yo creo que en esto hay que tener un poquito de observación porque ahí hay como dos tendencias. Ya en el siglo XX se fundan cofradías. Le traigo aquí una imagen de la primera salida procesional de Jesús de Medinaceli y de Cádiz, que como ustedes saben, como ocurre también con nuestro Jesús de Medinaceli, pues es curioso las dos devociones iguales. Entre Jesús Nazareno y Jesús de Medinaceli, pues se llevan la mitad, o se llevaban la mitad de la población en penitencia y en acompañamiento, porque son imágenes, antes lo estábamos conversando antes de entrar, hay imágenes que tienen una garra especial, y llegan al sentimiento del pueblo. No necesariamente tienen que ser de una característica estética o de otra. Es algo que no sabemos por qué, psicológicamente llega. Y a Jesús de Medinaceli le ocurre eso. Una de las imágenes que, digamos en términos más actuales, arrasa por completo. Bien, evidentemente, pues la que más nos interesa, la que más nos llega, es la de San Fernando, que unos pocos años después, en plena posguerra también, pues se funda su cofradía y se asienta de una forma muy potente. Afortunadamente, voy a quedar bien, la cofradía ha sabido mantener estrictamente su iconografía, que creo que es algo valiosísimo. Es algo valiosísimo porque nos enseña estas imágenes. Bueno, evidentemente su primer valor es el valor devocional, pero asumen, ya estamos cumpliendo 75 años y ya vienen muchas generaciones nuevas. Esas generaciones tienen derecho y tienen la obligación de saber qué significa también culturalmente esta devoción y su forma, externa. Y tenemos al original absolutamente configurado. Evidentemente es una imagen que siempre ha tenido túnicas bordadas. ¿Por qué? Este es un debate muy cofrade entre la túnica lisa y la túnica bordada. Yo no voy a entrar en él, no corresponde, pero sí hay que tener en cuenta que es un poco, la túnica bordada siempre está marcando esa dignidad real de Cristo. Entonces, reyes, nobles le regalaban túnicas bordadas. Jesús Nazareno de Madrid tiene una colección de túnicas espectacular, que se conservan desde el siglo XIX, seguro que las tenía del XVIII e incluso del XVII. Y esta imagen, ahora vamos a ver un punto que a mí me interesa mucho, que es, la tenemos, sabemos su historia, sabemos que alcanza gran devoción, que llega hasta nosotros, que nos hace que nos reunamos hoy aquí en torno a ella, pero ¿qué representa? ¿Qué representa la imagen de Jesús Nazareno, cautivo y rescatado de Medinaceli? Esos son todos sus apellidos. Bien, en primer lugar, yo he visto muchas teorías. Supongo que todas tienen razón. Pero fíjense, el apelativo yo creo que ha ido cambiando con el tiempo. Aquí tenemos un grabado que es del siglo XVIII. Fíjense cómo se ha ido, corrompiendo en el buen sentido de la palabra el texto, ¿no? Porque dice, verdadero retrato de la milagrosa imagen. ¿Separa el micrófono de...? ¿Aquí? ¿Así? Bien. De la milagrosa imagen de Jesús Nazareno, cautiva y ultrajada. La imagen es el sujeto, no Jesús Nazareno. ¿Se dan ustedes cuenta? Es decir, Jesús Nazareno. Y es evidente que en una devoción del barroco tú no vas a reconocer que nadie tenga potestad para cautivar y ultrajar una imagen. De hecho, a Cristo, a Jesús Nazareno, sino lo haces con su imagen, lo hicieron con su imagen. Luego su título era Jesús Nazareno. Y no aparece en absoluto nada el título de Medinaceli. Con el paso del tiempo va apareciendo grabado a devoción de la casa de Medinaceli. Hasta que poco a poco, ya os digo, se fue diciendo el Cristo que está donde los Medinaceli, de los Medinaceli, y ahí se quedó Medinaceli, y hoy por hoy todos lo conocemos como Medinaceli.
¿vale? Y después cautivo y rescatado. Yo creo que esta leyenda me ha interesado mucho, y todos los datos que os voy a contar sobre cuáles, yo la verdad que preparando esta conferencia me devaneé un poco los sesos, buscando un poco a ver de dónde podría ser el modelo iconográfico que sigue Jesús Nazareno, pero después me encontré algo que no hay duda, está claro, sus propios cofrades nos lo dicen. Tenemos aquí la novena de la Santa Imagen de Jesús Nazareno, Divino Redentor, rescatado, aquí ya sí le llaman rescatado porque es del final del siglo XVIII, pero está escrito el original, se conserva el original, y está manuscrito, se supone, en torno a 1710. Y aquí nos va a decir toda una serie de datos que yo os voy a contar ahora, que creo que nos sacan de duda por si alguien las tenía, que a lo mejor nada más que las tenía yo, pero yo os las voy a transmitir. Creo que nosotros debemos tener en cuenta que la historia, luego veremos los pasajes evangélicos donde aparece este momento, que son, sabéis que los evangelios son siempre muy sucintos. ¿Y qué ocurre? Pues que las devociones posteriores, los libros devotos, son los que nos han regalado, desde los evangelios apócrifos hasta los grandes escritos medievales, o en este caso os traigo algunos temas, algunas piezas del principio del barroco, como la obra monumental de Luis de Palma, el jesuita, que aunque este sea un ejemplar de 1900, es de en torno a 1620, es decir, más o menos cuando se hace la imagen de Jesús Nazareno. Otras, como la historia de la Sagrada Pasión, esta está hecha por un franciscano en 1746, que por cierto, leyendo algunas, se ven que muchos se copian de una forma espectacular. Nos están diciendo, nos están relatando, porque claro, el fiel no se conforma con un relato estricto, sino que necesita tener en cuenta que nosotros estamos hoy muy bombardeados por una cantidad de medios audiovisuales que nos enriquecen y nos satisfacen. Pero el fiel anterior a la revolución industrial necesita que le cuenten, que le hablen, que por eso esos ciclos de frescos, de pinturas en las iglesias, en los templos, que eran un escenario, eran como tengo yo aquí ahora la pantalla, era un trasfondo para apoyar las palabras de aquellas personas que querían hacer llegar un mensaje. Entonces, fijaros lo que dice esta regla. Yo creo que aquí está la clave, no hay más discusión. Aquí os he puesto la imagen de Jesús Nazareno y dice: lo que se ha de meditar en el santo ejercicio de esta novena han de ser los pasos de la Pasión Santísima de Cristo, que representa la imagen de Jesús Nazareno, que son la prisión en el huerto de Getsemaní, por eso va atado, es decir, ya le han cogido prisionero. La coronación de espinas, por eso lleva corona de espinas, evidentemente, y el haberle puesto después del ex homo sus propias vestiduras para que fuese más conocido y afrentado en las calles de Jerusalén. Ahora me vais a permitir que después os lea yo un pequeño relato. Yo no sé si me estoy pasando ya del tiempo, que bueno, me reñí si me paso, porque creo que es muy interesante. Primero, vamos a ver, porque claro, el momento final, ellos tenían la novena y la dividían en tres y 3 días. 3 días dedicados a la agonía de Cristo en el huerto de los olivos y prendimiento, 3 días a la coronación de espinas y 3 días al momento en el que le vuelven a poner la túnica. Ese es el momento que representa la imagen de Jesús de Medinaceli, ni más ni menos. ¿Quién nos dice eso? Pues nos lo dicen 2 evangelistas, Mateo y Marcos. Más o menos dicen lo mismo, con leer una tenemos suficiente. Nos dicen: después de haberle escarnecido, es decir, azotado y coronado de espinas con la clámide, que curiosamente, ahora veremos, creo que hay una cierta confusión con la escenificación de la sentencia, porque Jesús Nazareno no representa exactamente el momento de la sentencia, es otro momento. De haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Fijaros los evangelistas qué sucintos son. A partir de ahí la imaginación vuela, claro, cómo le quitan el manto, cómo le ponen el vestido, cómo tenía la corona de espinas y se le vuelve a clavar.
como no se le reconocía, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo os voy a leer, con vuestro permiso, un pequeño fragmento porque me ha impresionado mucho, porque creo que leyéndolo, ahí está Jesús de Medinaceli, de la madre Sor María de Jesús de Ágreda. Saben ustedes que Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista que escribe a mediados del siglo XVII una gran obra, La mística ciudad de Dios, que es esta que me he traído, que tuvo ciertos problemas incluso con la Inquisición, pero que tuvo una difusión espectacular. En ella la Virgen habla con ella y le va comentando todo el proceso de la vida de Cristo a través de la visión de María. Y cuando llega a un capítulo en concreto del libro sexto, el capítulo 21, nos habla del momento de la sentencia. Cuidado, que lo que voy a contar ahora es lo que ocurre después de sentenciar a Cristo. Después veremos una serie de imágenes, de pinturas, en las que vemos que se mezclan diferentes momentos. Porque ella ha dicho antes que, siguiendo algunos de los relatos, que Jesús es sentenciado, después de ir primero a Pilato, después va a Herodes, después vuelve a Pilato, y en el momento ya que quieren a Barrabás, se lava las manos Pilato y sentencia a Cristo. Y después le hace flagelar, y después los sayones por su cuenta le coronan de espinas y le humillan. ¿Por qué? Porque según la madre Ágreda, pues tenía la esperanza Pilato de que se conmovieran y que se contentaran con ese castigo. Pero no. Tenía que llegar hasta el final. ¿Cuándo cede Pilato? Pues cede cuando políticamente le ponen en entredicho. Le dicen, vale, muy bien, si tú le liberas, no eres amigo del César. Entonces ya ahí se acabó toda su prudencia, claro, toda su humanidad, y se dejó llevar por el interés de mantener su puesto. Nos dice la madre Ágreda: decretó Pilato la sentencia de muerte de cruz contra la misma vida, Jesús nuestro Salvador, a satisfacción y gusto de los pontífices y fariseos. Y habiéndola intimado y notificado al inocentísimo reo, retiraron a su majestad a otro lugar en la casa del juez, donde le desnudaron la púrpura ignominiosa. O sea, ya le ha sentenciado, le llevan a otro lugar y le quitan la púrpura, con la que se había producido la escena del ecce homo, que muchas veces se dice que Jesús de Medinaceli es el ecce homo. No. Que le habían puesto como rey de burlas y fingido. Todo fue con misterio de parte del Señor, aunque de parte de los judíos fue acuerdo de su malicia, para que fuese llevado al suplicio de la cruz con sus propias vestiduras, y por ella le conociesen todos, porque de los azotes, saliva y corona estaba tan desfigurado su divino rostro, que sólo por el vestido pudo ser conocido por el pueblo. Vistiéronle la túnica inconsútil, que los ángeles, por orden de su reina, administraron, trayéndola ocultamente de un rincón, a donde los ministros la habían arrojado en otro aposento, en que se la quitaron cuando le pusieron la púrpura de irrisión y escándalo. Hay de estos relatos, por ejemplo, incluso el propio Velázquez pintó una de sus pinturas religiosas más intensas, que es el momento en el que Cristo le esconden las vestiduras y después de la flagelación se arrastra. Si ha habido Antequera, han visto la iglesia de San Sebastián, hay una imagen de Cristo flagelado arrastrándose porque está buscando, es una imagen mística, no es un relato canónico, ni mucho menos. Después nos dice, saltamos, a la vista de todo este pueblo sacaron a nuestro Salvador con sus propias vestiduras, tan desfigurado y encubierto su divino rostro de llagas, sangre y saliva, que nadie le reputara como el mismo que antes habían visto y conocido. Apareció, como dijo Isaías, como leproso y herido del Señor, porque la sangre seca de los cardenales la habían transfigurado en una llaga. Este es nuestro Cristo, exactamente, si os dais cuenta. Después nos relata, no os voy a cansar leyendo más, nos relata cómo hay como una especie de segunda sentencia, que es la sentencia que, por ejemplo, se asume en misterios como el de la Macarena, que ha influido tanto. Es decir, cuando le llevan hacia la cruz,
antes le presentan al pueblo y leen otra vez la sentencia, pero nos dice, ya se la habían dictado a Cristo. Pilatos ya le había dictado la sentencia a Cristo. Pero delante del pueblo que rugía, pues leen la sentencia y nos dice, le desatan, es decir, que le vistieron la túnica y le volvieron a atar, como está nuestro Cristo. Le desatan para que pueda coger la cruz. Pero, y aquí sí hay un anacronismo, dice, y eso lo dicen varios autores, lo dice también el padre Palma, todo esto lo dice el padre Palma también, con la crueldad de pasarle la soga por el cuello, de tal manera que puedan tirar de él, además de la cintura, puedan tirar del cuello. Ya tenemos todos los elementos que aparecen en nuestro Cristo. Fijaros en la historia del arte, estas son obras de Rodrigo de Osona, un pintor del siglo XVI de la zona de Levante, cómo aparece con bastante rigor Cristo ante Pilatos en la primera entrevista, Cristo en el momento del lavatorio de manos, que va vestido con la túnica blanca porque viene de la casa de Herodes, que le vistió la túnica de loco, y era una túnica blanca. Por eso cuando algunas imágenes de Jesús Nazareno con la cruz a cuesta y demás la visten de blanco en cualquier otro momento, se están saliendo absolutamente de la iconografía. Yo creo que hay que ser riguroso porque está mostrando lo que realmente ocurrió en ese pasaje. Pero fíjense como otras, ya aparece, esta es una pintura del siglo XV, ya aparece Jesús cautivo y rescatado, vamos, en su iconografía, incluso con las manos hacia arriba. Pero, claro, había que poner varios episodios a la vez, por eso aparece siempre Pilatos lavándose las manos. Es decir, es la consecuencia de la sentencia. Vamos a ver que muchas veces aparece Cristo sin la corona de espinas, también en el momento que es más correcto, en el momento del lavatorio de manos de Pilato. Pero fijaros como hay algunos que son absolutamente precedentes de esta iconografía, estas son pinturas alemanas, y fijaros en este caso cómo ya marcha hacia la cruz. Esta, por ejemplo, de Lucas Jordán, aunque no se vea bien, tiene la corona de espinas, Cristo. Y todo esto gracias a ¿qué? Pues gracias a los grabados, sobre todo los grabados flamencos que inundaron toda la Europa católica y toda la América católica, y de las que salen miles de pinturas. Hay algunas, por ejemplo, en Italia, en el norte de Italia, existe este ciclo de frescos manieristas en el que nos relatan muy bien, fijaros, aunque coloca a Pilato lavándose las manos, fijaros cómo esa turba está ya preparando la procesión del camino del Calvario, y es el momento en el que Cristo sale con su túnica, su corona de espinas y sus manos atadas a por la cruz. Esto se va a identificar devocionalmente con la primera estación del Vía Crucis. Por eso Jesús Nazareno. Jesús Nazareno empieza su camino de la cruz precisamente en el momento en el que le vuelven a vestir la túnica. Aquí tenemos un detalle de los paneles de azulejos. Sabéis que hay dos series del siglo XVIII de Triana del Hospital de Mujeres de Cádiz, en los que, por ejemplo, en la sentencia Cristo es llevado ya hacia la cruz, pero fijaros que en las escenas posteriores, en segundo plano, aparece la flagelación, para darnos la idea de cómo iba, es decir, todo lo que había ocurrido anteriormente. Esto va a dar lugar a una serie de imágenes que se conocen, no tanto como Jesús Nazareno como Jesús de la sentencia. En este caso, se me ha venido a la mente que el titular de la cofradía de la sentencia de Cádiz, que aunque la cofradía sea una cofradía del siglo XX, he podido encontrar que esta imagen es del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, porque estaba en el convento de la Candelaria y perteneció muy posiblemente a la cofradía del Descendimiento. Sabéis que las cofradías en siglos anteriores sacaban 2 o 3 misterios, que poco a poco pues se fueron perdiendo, algunas, no todas.
Y sabemos que este era el señor de la sentencia desde su inicio. Y fijaros que el señor de la sentencia sigue exactamente la iconografía del Jesús nazareno cautivo y rescatado. Luego se identifica fundamentalmente con la sentencia, aunque no sea la primera sentencia, pero el momento de la lectura de la sentencia. No sé si me explico correctamente. Y el señor de la sentencia, más conocido en Andalucía, indudablemente, es el titular de la Cofradía de la Macarena. Tenemos el libro de reglas de la Cofradía de la Macarena de principios del siglo XVIII, en la década de los 10 del siglo XVIII, donde aparece una miniatura preciosa, por cierto, con el señor de la sentencia. Y miren ustedes cómo era el señor de la sentencia de la Macarena. Era exactamente igual. Y aquí este grabado es de la imagen de Barcelona, que se perdió. Y fijaros cómo incluso hace esos lacitos con el cíngulo, que también tenía el señor de la sentencia y también tenía el pelo natural. Es una imagen que ha sufrido muchísimo, pero incluso en el siglo XIX, si nosotros vemos de lejos este grabado, decimos que es Medinaceli. Pues no es Medinaceli, es el señor de la sentencia de la Macarena. Para que veamos un poco, hace poco se hizo un fotomontaje de cuál sería el aspecto real de este Cristo, que por desgracia ha sufrido una serie de reformas. Primero se le puso el pelo de estopa, después se le retalló la barba, se la retalló Castillo Lastrucci, y ya veis una imagen tan venerable, tan antigua, estéticamente nos puede gustar más o menos, pues ha perdido gran parte del carácter con el que lo concibieron sus cofrades desde un principio, y donde está mandando esta iconografía. Yo creo que cuando se hace la imagen de Jesús Nazareno y se lleva a la Mamora, era algo normal, era esta imagen, era esta devoción, que después se dispara a partir del tema del cautiverio y del rescate. Y lo único que varía es que se le coloca un escapulario trinitario, pero ya existía, evidentemente, como es lógico. Y ya para terminar, como os había indicado antes, tenemos algo en la imagen de nuestro Cristo de la isla, que no es el único que lo tiene, y pues seguramente me equivocaré, me corregirán en la siguiente conferencia dedicada a esta imagen, pero a mí me hizo sospechar, porque fijaros que este grabado, que se corresponde con la imagen de Granada, por algún motivo le colocaron las manos, en vez de hacia arriba, hacia abajo. En principio debió de llevarlas normal, porque este grabado del siglo XVII es de la imagen de Granada. Si no, se copió directamente de un grabado de la de Madrid y punto. Ni se preocuparon si tenía las manos hacia arriba o hacia abajo. Como os he enseñado antes, esta imagen es la que está sirviendo de modelo para nuestro Cristo. ¿Y cómo llegó hasta San Fernando esta imagen? Porque en nuestro entorno, bueno, teníamos cuadros, teníamos la imagen de Cádiz, que sigue fielmente el modelo iconográfico de Madrid, y el otro día, visitando la hermosa parroquia de San Fernando, de San Pedro y San Pablo, en su sacristía encontramos una imagen de Jesús Nazareno cautivo y rescatado, muy posiblemente de los últimos años del siglo XVIII. Y fijaros qué curioso, tiene otra particularidad este Cristo, que su cabeza no es frontal, su cabeza se inclina hacia un lado, ¿no? Y fijaros en este pequeño cuadrito que pertenece a una serie, cómo tenemos ese modelo. ¿Quién nos dice que los cofrades de Jesús Nazareno no conocían esta imagen y fue lo que impusieron como modelo al escultor? No lo sabemos, pero es posible, ¿no? En cualquier caso, creo que siempre nos debemos de felicitar, de contar con este episodio de una historia tan amplia, en la cual ya lleva 75 años participando San Fernando, y esperemos que seguro que van a ser muchísimos más. Muchas gracias.
pues agradecerte, Alonso, la verdad que ha superado las expectativas, en mi opinión, no sé el resto de... Así que pido a mi hermano mayor que se acerque hasta aquí para entregarte un recuerdo. Bueno, Lorenzo, en primer lugar, agradecerte, como ha dicho Pablo, esta charla, que con ese estilo tan docente y tan didáctico nos ha dado. La profesión la llevas por dentro, desde luego. Y yo, la verdad que, bueno, yo creo que aquí todo el mundo en común tenemos que profesamos esta devoción y por eso estamos celebrando este 75 aniversario. Yo cada vez que leo o escucho esta historia, no sé al resto lo que le ocurrirá, pero a mí me crece un poco más esa devoción, ¿no? De esa historia tan... es más propia de un guión de película que de ser una historia real. Es curioso que no se ha hecho ninguna película, al menos yo no la conozco. Lo único que he leído así novelado es un libro de Jesús Sánchez Adalí que cuenta la misma historia. Y estoy de acuerdo contigo en que la imagen de Madrid que está allí en la Basílica de Medinaceli, curiosamente yo estuve antes de ayer allí, y es verdad que se ve allí arriba tan alto y tan pequeñito que te obliga a subir, y es verdad que cuando llegas arriba pues te impresiona aún más porque es una imagen que impresiona. También es verdad que te quedas tan impresionado que te obliga a echar una moneda en los cientos de lucecitas que tienen allí puestos los capuchinos. Pero en cualquier caso es una imagen que apasiona por la historia y solo por verla. Y la historia de nuestra imagen pues igual, ¿no? También, aunque no tiene esa historia de siglos, pero sí ya has comentado que también tiene ese cierto misterio detrás, ¿no? Del cuadro, y sobre todo el romanticismo de aquellas personas que hacen la hermandad. Y nada más, yo clausuro ya este acto volviéndote a dar las gracias e invitando a todos a que continuéis participando del programa del 75 aniversario. Muchas gracias.